Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor. Continuamos con esta experiencia que estamos haciendo, y que para nosotros no solamente nos está revelando que para ser realmente católicos necesitamos un método de lectura. Vamos entonces nosotros a fijarnos en esta ocasión en los elementos de análisis literario que hemos visto. Son algunos pasos fundamentales, y en este momento lo vamos a aplicar tanto a la lectura orante como a la escucha orante de la palabra, que eso se llama la lección divina, y por supuesto la participación activa dentro de la misa. Y en un tercer momento vamos a aplicarlo a la liturgia de las horas. Esto va a ser un momento bonito. Vamos a intercalar como elementos, vamos a ir poco a poco subiendo el nivel hermenéutico, y después lo vamos a cruzar con las sugerencias de la pastoral bíblica. Quisiera presentarte 3 elementos más que van a ampliar el análisis literario. Hemos visto el análisis estructural, el análisis narrativo y la coherencia textual. ¿Qué cosas hemos recogido interesantes para nosotros? Estructuralmente, hemos descubierto las ideas centrales, los tejidos de relaciones, cómo el Evangelio es clave para que nosotros veamos la conexión literaria que tiene con la primera lectura, y por supuesto que tanto el Salmo como respuesta a la primera lectura y después la segunda lectura complementan como el gran tema que la Iglesia nos propone cada domingo. Esto es en la parte estructural. En la parte narrativa, nosotros nos hemos fijado no solamente en los personajes, hemos descubierto los verbos que son claves, especialmente aquellos verbos donde Jesús enseña, nos dice cosas. Después hemos descubierto una secuencia de relaciones que nos permiten entender qué es lo principal y qué es lo secundario. En la gramática sabemos nosotros que hay oraciones principales y oraciones subordinadas. En la parte nueva de la coherencia del texto, nos fijamos en el estilo. Por ejemplo, la cuestión abordada, Jesús utiliza parábolas y utiliza las repeticiones, y en cada parábola él plantea un tema y siempre lo concluye con una especie de moraleja. En la semántica nosotros veíamos hacia atrás en el domingo pasado, 23º, cómo Jesús hablaba de las condiciones para ser discípulo suyo. Y nosotros veíamos que sin el don de la sabiduría, nosotros no podemos ser discípulos de Él. Y por supuesto que Jesucristo trae la auténtica libertad. Nosotros en Cristo superamos todas las diferencias sociales, por ejemplo, entre esclavo y libre, hombre y mujer, dirá San Pablo, etc. Y por supuesto la pragmática, que es la intención, como Jesús al ver a la multitud, Él piensa y lo quiere elevar hacia el discipulado. No basta seguir a Jesús solamente porque quieren ser curados. Es importante darnos cuenta que Jesús nos ofrece mucho más que un milagro momentáneo o mucho más que una simple experiencia emocional. Bien, esto es en cuanto a la parte, si quieres, de los elementos de análisis literario que hemos visto. Después nosotros en la parte de la pastoral bíblica, dice así una propuesta del Verbum 26. La lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración. Vamos a fijarnos en esta oportunidad en la lectura orante. Y ahí es bonita esa expresión de San Ambrosio. Dice: a Dios hablamos cuando oramos. Cuando es que nosotros realmente entramos en contacto y respondemos al Señor.
Cuando nosotros hablamos con Él, dialogamos en la oración. Y a Dios escuchamos, dice San Ambrosio, cuando leemos sus palabras. La escucha, por tanto, viene después de la lectura, en voz alta o solamente con la vista. Y por otra parte, nosotros vemos que cuando nosotros damos un paso más, esa parte es precisamente el diálogo de oración con el Señor. Por otra parte, nosotros hemos de pasar de la oración a la acción. No basta que sea una experiencia bonita, una experiencia que nos conforte. Normalmente el Señor siempre nos pide más. Nos invita a que nosotros demos pasos de conversión. Siempre Dios, si que nos ama, como pasa con la gente buena que nos ama, siempre nos invita a dar más, no conformarnos con lo que nosotros ya somos. La construcción de un mundo más acorde con Dios requiere el alimento diario de la Escritura. Y por eso es importante que sepamos ver la relación, el vínculo estrecho entre palabra, oración y la acción que nace de esa comunión con Jesús. Luego hemos de conformar nuestra vida con la palabra que oramos. A medida que nosotros vamos orando de verdad, nuestra conversión es real. Los que mejores palpan esa experiencia son aquellos que están junto a nosotros. Ellos son los mejores testigos de lo que nosotros, de ese misterio de conversión interior. Hemos de pasar de la palabra en la boca o la inteligencia al oído del corazón. Esa es la parte que sin la ayuda del Espíritu Santo nosotros no logramos. Y ese es el drama, porque tantas veces la iglesia cae en el ritualismo. Porque nosotros solamente nos quedamos con un mecanicismo de escucha o de oír la palabra sin que penetre en lo más profundo de nuestro ser interior. Hemos de gustar el consuelo de la palabra en los momentos de prueba y dolor. Esto es bonito porque ayer mismo escuchábamos al Señor que nos invitaba a tomar la cruz. Sin la oración, nosotros no vamos a encontrarlo a Él en su pasión y en su muerte. Y finalmente, entre los elementos bonitos para que la palabra acompañe la oración, tenemos algunos recursos que nos van a servir, por ejemplo, en diferentes momentos de catequesis, de crecimiento en los grupos que tenemos en la iglesia. La lección divina es uno, el rosario bíblico es otro recurso muy bonito, y por ejemplo, los bibliodramas. Eso ya es interesante, especialmente en momentos como en la pastoral juvenil, que necesitamos varios recursos para que los jóvenes se metan en las escenas que nosotros vamos enseñando desde la Sagrada Escritura. Aquí te presento lo que vamos a trabajar esta semana. Voy a enviarte esto para que tú en su momento lo trabajes, lo subrayes, descubra las relaciones que hay, las relaciones estructurales, te des cuenta la parte estilística que se utiliza. Y por supuesto eso te va a permitir a ti no solamente sacar grandes ideas de cada lectura, sino que te permite a ti establecer las municiones. Y por supuesto al final podemos hacer un comentario en que nosotros nos damos cuenta que efectivamente revela la palabra, no lo que nosotros queremos decir o lo que nosotros escuchamos ahí en tantos medios audiovisuales. No es eso. Vamos realmente a ser fieles a aquello que nos grita el mensaje de la palabra que estamos actualizando. Entremos entonces en materia. Vamos a ver cómo la palabra tiene que acompañar nuestra oración. Primero hablemos de la lección divina. Vamos a usar siempre estas herramientas que te acabo de presentar del análisis literario. Son algunos elementos que nos permiten hacer una lectura más objetiva. Quizás de los pasos de la lección divina, que son 4, este es clave. Si nosotros esto lo entendemos bien, difícilmente nosotros caemos en el subjetivismo o difícilmente nosotros evadimos el mensaje que el Señor nos quiere dar a través de su liturgia. Veamos entonces un poco los elementos de la lección divina. ¿Cuántos pasos tiene?
La lección divina primero consiste en hacer una lectura espiritual y orante de la Biblia. Luego, ¿qué pasos tiene? El primer paso es la lección, lectura. Esta normalmente responde a una pregunta. ¿Qué dice el texto? Vamos a leer ese texto, a hacerlo nuestro, a poseer el texto. Eso requiere un buen tiempo para que nosotros, con diferentes recursos, ya sea repitiendo interiormente, fijándonos en un análisis estructural o narrativo, nosotros seamos capaces de repetir en un orden lógico con nuestras palabras aquello que hemos leído, por ejemplo, en el Evangelio. Un segundo paso es la meditación o meditación. En esa vamos a no solo a rumiar el texto, que ya desde la lectura nosotros ya lo vamos rumiando. Vamos a meditar qué me dice a mí la palabra. Esta pregunta normalmente es la que en una lectura subjetiva mucha gente coloca primero. Para nosotros católicos eso es después. Es un segundo momento después de escuchar bien, tener bien claro lo que Dios quiere decirnos. Ese es el momento para que nosotros nos cuestionemos, nos interpelemos. Ese es el segundo momento. El tercer paso es la oración, la oración. Ese es el diálogo de amor con el Señor. Vamos a orar, vamos a dialogar, vamos a abrir el corazón y vamos a responder a esa frase que nos ha interpelado en la meditación. Vamos nosotros a responderle al Señor sin quitarnos los tiros, sabiendo que Dios nos habla en primera persona. No le habla a Pedro, a Juan o a María, me habla a mí en primera persona. El cuarto paso es saborear el texto. Normalmente eso es como contemplar. La contemplación normalmente es la parte donde nuestra inteligencia emocional entra en juego. Vamos a saborear ya en un nivel, digamos, de amor auténtico, de una experiencia afectiva profunda, donde nuestros sentimientos, nuestros profundos deseos de amor y de felicidad entran en juego frente al Señor. Aquí es importante que entre en juego la imaginación. Nuestra parte, cada uno es diferente en su parte afectiva. Es el momento de que orientemos lo que sentimos y se lo expresemos al Dios que es la fuente de todo amor. Él es el amor mismo en su fuente más profunda. Vamos entonces a sacar de esta experiencia frutos. Estos son los pasos de la lección divina. Históricamente, la lección divina se remonta hasta el siglo II, a tiempos de Orígenes, que en su momento, como dice en griego la frase lección divina, theia anagnosis, dice así. Esa frase ya aparece en el siglo II con Orígenes. Y después nosotros vamos a ver que en el año 1150, el monje Cartujo Guido, en un libro que se titula La escalera del monje, por eso aparece esta figura como una escalera, él pone los diferentes peldaños para alcanzar la contemplación. Si tú quieres, es hermoso que nosotros, viendo ese gran aporte de la vida monástica, nosotros sepamos hacer lo nuestro y lo apliquemos a la vida laical o a la vida secular para nosotros los sacerdotes diocesanos. Cuando esta parte nosotros la sabemos hacer, entonces vamos aprendiendo con método. Este es un método para orar, a hacer la lectura orante de la Biblia. Luego hemos de crear el ambiente, un ambiente de escucha, de oración, de encuentro con el Señor. Esto es hermoso cuando nosotros buscamos. Hay que sabernos apartar en cierto momento. Algunos dirán, es como, no es solo hacer desierto, es saber no solamente buscar el lugar físico, es importante crear el lugar interior de silencio. Buscamos, por tanto, un lugar silencioso que favorece el encuentro con Dios, el recogimiento, la reflexión y la oración, que decíamos que es el diálogo. Ahí tenemos, por ejemplo, diferentes ambientes que nos propician o que favorecen este recogimiento. Vemos, por ejemplo, el sagrario. La primera fuente tiene que ser frente al Santísimo. Es importante no solamente el culto eucarístico los jueves,
Para esto, la lección divina es un recurso muy valioso para aquellos que nos gusta buscar el sagrario todos los días frente al Santísimo. El templo es otro momento o lugar, el jardín o el dormitorio con las condiciones adecuadas. Quiere decir esto, por ejemplo, apagar todo lo que es digital y que puede entorpecer el silencio interior. No solamente es el ambiente de silencio, es aprender a hacer silencio dentro de nosotros. Eso requiere que cuando nosotros escuchamos un montón de ruidos internos, de ideas, de cosas y preocupaciones, aprendamos cómo a dejarlas de lado y centrarnos en este encuentro con el Señor, que es el amado. Entremos en materia entonces para hacer la lección. Vamos a fijarnos en este cuadro, son los verbos claves. Vamos a leer bien, vamos a comprender y vamos a descubrir lo que Dios nos quiere enseñar. Son tres momentos muy importantes: leer, comprender y descubrir. Y fijémonos en algunas indicaciones que son necesarias. Si no se hace propio ni entiende lo que dice la Escritura, es imposible hacer la meditación o la contemplación. Por eso es fundamental el primer escalón, la meditación, la lectura. Después es imprescindible tener un texto físico o digital. Hoy no solamente tenemos el texto, por ejemplo, los misales que tenemos a mano. No, también nosotros contamos con recursos digitales. Después hay que usar el método de análisis literario. Para que nosotros logramos poseer el texto, es importante fijarnos en la estructura, recordar el orden lógico que sigue la unidad literaria o la perícopa. Y después el otro paso es muy bonito porque ya nos ejercitamos en esta experiencia. Vamos a narrar con nuestras propias palabras. Eso se llama hacer una paráfrasis, aquello que nosotros hemos leído, por ejemplo, en el Evangelio. Primer paso ya más explicado. La meditación nos va a responder a qué me dice el texto. Nos vamos a fijar en la frase que más nos impacta. Siempre hay algo que a nosotros nos impacta más. Después vamos a coger esa palabra en nuestro interior. Vamos a abrir las puertas de nuestro corazón, el oído interno del alma. Y por supuesto, ahí Dios mismo, no es nadie más. No es tu madre, tu padre, tu cónyuge, el profesor, el párroco que te llama. Es Dios mismo el que te llama. ¿Que te llama a qué? A la conversión y a seguir al Señor, a que sea su discípulo. Fijémonos un poco en algunas indicaciones. Es adentrarse en el texto, buscando el mensaje que transmite y acogerlo, aquel aspecto que nos impacta más. Siempre hay algo que a nosotros nos impacta a cada uno. No importa las lecturas, cuántas veces las hayamos escuchado, siempre hay algo nuevo que resuena en nuestro interior. Luego retener o compartir si estamos en grupo. La lección, recuerdo que la podemos hacer solos, es la lectura orante personal o una lectura orante colectiva o en grupo. Lo que se ha visto lo vamos a retener y luego a compartir. Después lo que hemos descubierto, comprendido o experimentado. En el caso nuestro, por ejemplo, vamos a enunciar la frase que nos ha impactado. Podemos compartir por qué nos ha impactado. La oración responde a ¿qué le respondo al Señor? Aquí entra el diálogo. Primero Dios me llama, después yo le respondo. Esa es la oración. Tantas veces nosotros cuando oramos nos falta esta parte, porque hacemos oraciones mecánicas. Nos unimos nuestra respuesta interior al Señor. Ante la llamada hecha por el Señor en la palabra, vamos a responder, vamos a dialogar con el Señor sobre eso que he escuchado en mi interior. ¿Qué le voy a decir? Voy a abrir el alma. Es importante que nosotros dialoguemos de un modo muy personal y diríamos irrepetible con nuestro Padre Dios. Algunas indicaciones: actualizar, aplicar esa llamada escuchada a la propia vida, a la propia comunidad, pidiendo al Espíritu Santo docilidad para identificarnos con el mensaje comunicado por el Señor.
Eso ya es bonito. Cuando yo empiezo a interiorizar y hablo con Jesús, le expreso lo que siento, ese es el momento para que yo aprenda como a pedirle al Espíritu Santo. Hazme dócil para que aquello que me cuesta entenderlo, hablándolo con Jesús, Él toque mi corazón y me mueva a seguirlo. El diálogo, por tanto, de amor. Un amor que escucha la voz del amado y por amor se convierte aunque la propia carne se resista. Eso ya para nosotros es interesante. Un amor que no es que siempre nuestro ser está dispuesto. Muchas veces nuestra carne se revela ante el Dios que nos llama. Nos dice, por ejemplo, perdona, pero nosotros decimos, no quiero perdonar. Si nosotros sabemos expresar esos sentimientos con Jesús, eso mismo ya nos va curando en la experiencia de diálogo con el Señor. Finalmente, el cuarto paso, que es la contemplación, responde a qué conversión me llama el Señor. No es solamente esa experiencia subjetiva de decir, qué bonito, qué bien he estado acá. No es decir, qué fruto saco de este encuentro amoroso con el Señor. Vamos a ver algunos verbos. Experimentar este encuentro, dialogar, experiencia. No es algo que yo tiro a los demás. No es pensar en que esto le queda a tal o fulano o fulana de tal. A mí, ¿cuál ha sido mi experiencia? Practicar lo convertido en este diálogo. Y finalmente vamos a testimoniar. Fíjate los verbos. Vamos a experimentar, vamos a practicar y vamos a testimoniar. Veamos las indicaciones. Tener frecuentemente esta experiencia en profundidad con el Señor pone en juego nuestra inteligencia emocional. Porque es que muchas veces nosotros no cambiamos el corazón. No nos educamos y somos tan fáciles para enamorarnos o resentirnos. ¿Por qué? Porque no educamos esta parte con Jesús. Y todos somos analfabetos afectivos. Necesitamos esta experiencia, profundamente la necesitamos. Esta experiencia sana nuestro ser y da sentido al contenido de lo que creemos. Ya esto bien hecho, ya indica que nosotros vamos cambiando todo nuestro ser desde lo más profundo. Esta experiencia de Dios va llenando nuestra sed de Dios, las profundas ansias de amarlo, buscarlo y encontrarlo. Eso es hermoso. Todos en el fondo hemos nacido para la eternidad y experimentamos esto, profundas ansias de amor, de búsqueda, de encuentro de la verdad hecha carne. De ahí que esta experiencia de encuentro personal y dialogal con el Señor nos permite adentrarnos en el corazón abierto del Señor y ser sus testigos. Esto realmente, cuando uno lo palpa y lo vive, es hermoso realmente, pero hay que vivir esta experiencia. Bien, esa es la primera parte. Después vamos a aplicarlo a la misa. Tantas veces nosotros nos damos cuenta, no solamente que los sacerdotes necesitamos mejorar nuestras homilías, sino que también hay que ser honestos. Es importante que usted, cuando viene a misa, se eduque para ser un mejor discípulo que escucha al maestro. Vamos a hablar, por ejemplo, de la liturgia de la palabra. ¿Cómo tiene que ser nuestra participación activa? ¿Cuál es el secreto? La escucha orante. Para aquellos que leen, ministros de lectores en la liturgia, es importante esta parte. Muchas veces el que pasa a leer, nosotros nos damos cuenta que no se ha preparado. Muchas veces nos damos cuenta que solo lee por leer. Cuando una persona ha escuchado primero a Jesús, es más capaz de ser un instrumento dócil en la acción misma del Señor, que habla en la liturgia de la palabra. Veamos entonces esta parte que es para la misa, para la liturgia de la palabra. Retomando las ideas centrales de la lección divina. ¿Por qué es importante la lección? Porque aquí la vamos a aplicar. Vamos a darnos cuenta que la primera tarea es, decíamos, leer. Si usted va a leer, por ejemplo, mañana, el día siguiente, prepárela hoy la lectura. Va a leer, va a comprender y va a descubrir. Y la escucha a nosotros nos va a llevar a acoger ese mensaje. De hecho, cuando estamos siguiendo la liturgia de la palabra, nosotros abrimos el alma ya está preparada. Cuando nosotros hemos rumiado esa palabra, estamos acogiendo cuando el lector hace bien la palabra. Esa lectura ya implica dos momentos.
una lectura, una lección, una lectura objetiva, después la meditación. Esa es la actitud más profunda y más sabia que hay, meditar aquello, decir, esto es para mí, esto me está interpelando a mí. De todo este mensaje, ¿qué es lo que yo voy a sacar en esta misa y en este banquete de la palabra? Es el segundo momento de la lección. Y el tercer momento, obviamente, es cuando yo respondo. En la misa nosotros respondemos cantando, con nuestros gestos, con nuestra participación, con nuestra comunión eucarística. Y por supuesto, después cuando salimos de misa respondemos con nuestra vida. Eso es la escucha orante. Que es necesario y actual es que nosotros nos eduquemos para hacer realmente vivir la misa. Eso es lo que quisiéramos en cada parroquia. Y el tercer momento es la liturgia de las horas. Aquí te coloco, por ejemplo, algunos religiosos que hacen la liturgia de las horas. Y aquí en esta parte de acá te coloco la aplicación, en la app de Prex, donde aparece el oficio, laudes, la nona y víspera, por ejemplo. Aquí vemos los diferentes momentos, entre otros, previstos para la liturgia de las horas. Vamos a ver, una cosa es escuchar cuando estamos en misa. Otra cosa es hablar y orar. Cuando nosotros prestamos los labios, decimos estamos orándole al Señor. Cuando nosotros leemos, decía San Ambrosio, estamos escuchando al Señor. Ahora cuando nosotros prestamos nuestros labios, es toda la iglesia la que está orando. Veamos qué quiere decir esto. Siempre sobre el método de la lección divina, los 4 pasos, nosotros vamos a pasar de la lectura, de leer, comprender y descubrir, a la parte de responder y dialogar. Decíamos, el diálogo es cuando yo oro. Cuando nosotros, estando el sacerdote, los acólitos, los ministros, o que solamente hubiera una persona y hacemos la liturgia y la hacemos juntos, estamos como iglesia hablando con Dios directamente. La liturgia de las horas es una acción, es el ejercicio del sacerdocio de Jesús, es la celebración del misterio cristiano. También en la liturgia de las horas lo actualizamos. Por eso, qué importante, por ejemplo, los laudes, las vísperas o las completas, cuando nosotros las sabemos hacer. Pero si te fijas, ¿cuál es el trabajo? No orar atropelladamente. Normalmente se va leyendo despacio y cada frase bien articulada y se alterna. Cuando nosotros lo hacemos así, va calando eso en nuestro ser. Por eso no es correcto atropellar la oración, sino ir despacio. Es entonces cuando esa oración misma, Dios mismo, no solo nos habla, sino que también nosotros respondemos a través de los diferentes salmos y las diferentes partes que tiene cada aspecto de la liturgia de las horas. Bien, eso era el tercer momento que quería compartir. Vamos entonces ahora a aplicarlo. Yo quisiera hacerte el ejercicio porque te vas a dar cuenta que estamos intentando con la pastoral bíblica que esto no solamente sea teoría. Ya nos hemos dado cuenta en la primera semana que no basta ver el vídeo. Es importante que te sientes con el sacerdote y que verifiques qué tanto has entendido lo que se te intenta transmitir a través de este vídeo. Ahora vamos a intentar hacer una práctica a nivel personal. Te lo voy a hacer yo para que te des cuenta en qué consiste esa parte. Lo vamos a hacer con la liturgia del domingo. Por eso te voy a pedir que traigas ya subrayados las 3 lecturas del próximo domingo. Fíjate en lo que voy a hacer con el Evangelio de San Lucas, que es un evangelio realmente muy bonito, es extenso, pero lo vamos a intentar hacer así nuestro, para que nosotros nos fijemos en la lógica de lo que el Señor nos plantea. Fíjate acá lo que tenemos sobre el evangelio, pero nos vamos a fijar un poco más en el evangelio. Y nos vamos a fijar la importancia que tiene, por ejemplo, el texto bien vivido. Aquí nosotros vemos, por ejemplo, cómo el Señor en San Lucas nos habla del siguiente modo. Vamos a ver cómo Jesús, ante los publicanos y pecadores que se le acercan, los fariseos y escribas lo critican. Vamos a ver cómo el Señor, ante esa actitud, ante la crítica de sus enemigos, cómo el Señor, que es Dios,
responde y habla, nos va a contar 3 parábolas. Vamos a fijarnos en esas 3 parábolas. Vamos a fijarnos en una oveja que se pierde, en una moneda que se pierde y un hijo que se pierde. Vamos a fijarnos cuando vamos viendo la estructura real del Evangelio, vamos descubriendo como partes realmente muy bonitas de ese pasaje. De hecho, Jesús se detiene bastante en el hijo pródigo. Por eso vamos a encontrar de las 3 parábolas, la que más desarrolla es la del hijo pródigo. Volvamos entonces a la lectura inicial y pasemos a la práctica. Voy a hacértelo yo con la lectura del Evangelio, del capítulo 15 de San Lucas, 15, 1, 32. Voy a hacértelo así despacito para que tú te des cuenta cómo tienes que hacer la lección divina. Decía que no basta la teoría, es importante aplicarla. Bien, lo primero sería orarle al Espíritu Santo. Por ejemplo, ven Espíritu Santo, dame la gracia de comprender tu palabra a través de la narración de San Lucas. Concédeme tu espíritu para que sepa entrar en tu corazón, no solamente de hermano, sino de Padre y la fuerza grandiosa del amor divino. Me pongo en tus manos para comenzar este momento de oración, de lección divina contigo. Bien, primer momento, decíamos de la lección, primer peldaño es ¿qué dice el texto? Te lo voy a decir con mis palabras. El orden lógico del Evangelio del domingo. Fíjate cómo relata. Hoy el Señor, dice Jesús, empieza a caminar. Después que ha estado con los fariseos, el Señor camina. Y lo siguen todos los publicanos y pecadores. Ante esto, los fariseos que ven con desagrado a Jesús, lo critican. Y dice, Él se come o se acerca a los pecadores y come con ellos. Ante esa actitud que hace el Señor, Él va a relatar 3 parábolas. Una primera parábola es sobre una oveja que se le pierde a un pastor. De 100 ovejas se le pierde una. Y dice el pastor va, busca esa oveja y cuando la encuentra repite, felicíteme porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Luego nos relata otra parábola que es de una mujer que teniendo 10 monedas pierde una. Dice que limpia la casa hasta que la encuentra. Y después de encontrarla le dice a la gente, felicítenme porque encontré la moneda que se me había perdido. Luego el Señor comenta la parábola de un padre de familia que tiene 2 hijos. El hijo menor le pide a su padre la herencia. El papá se la da, la herencia a los 2. El hijo se marcha, malgasta su herencia, vive disolutamente. Y cuando ya se le ha acabado todo, dice que él tenía ganas de comer la comida que comían los cerdos y nadie le daba. Y cuando entra en crisis profunda, porque ya no tiene ningún medio humano, comienza a pensar, en la casa de mi padre tengo bienes de sobra. ¿Qué hago yo acá muriéndome de hambre? Lo digo en mis palabras. Entonces el Señor medita en ese momento, medita el hijo pródigo, vuelve en sí. Y ese momento dice, volveré y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Entonces se pone en camino, va donde el padre y cuando el padre lo ve venir de lejos, dice que se conmueve, corre y lo abraza y lo besa. Y dice, rápido, traigan un vestido, colóquenle sandalias nuevas, preparemos un banquete, matemos los mejores animales gordos para él, porque este hijo que estaba perdido lo hemos encontrado. Ante esta actitud, el hermano mayor, hermano de este muchacho pródigo, cuando escucha la fiesta y él viene hacia la casa, pregunta, ¿qué pasa? Y le cuentan los criados, es tu padre que ha hecho un banquete por tu hermano que ha vuelto. Entonces el hijo menor empieza a protestar y dice, padre, yo nunca me han dado un cabrito para comerlo con mis amigos. En cambio, viene este hijo tuyo que ha hecho esto, lo otro, ha vivido disolutamente y en cambio le haces un banquete y una fiesta. Entonces el Señor le dice, hijo, todo lo mío es tuyo, debías alegrarte, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Bien, eso es lo que dice el texto.
Te lo he dicho con mis propias palabras sin leerlo. Ya cuando tú has hecho eso es el primer paso. Ahora, de ese texto vamos a pasar al siguiente. Dice, ¿qué me dice este texto de San Lucas? Son 3 parábolas sobre la misericordia. De hecho, el tema central es cómo Dios tiene compasión. A mí de todo el texto, la frase que más me impacta es la siguiente. Cuando dice, ve a venir a su hijo de lejos. Lo ve y se conmueve. Ese es el corazón del Padre. Sale corriendo, lo abraza y lo besa. E invita a un banquete. Esa frase a mí realmente me impacta. ¿Por qué? Porque la primera lectura hablaba como de la ira del Señor. Qué diferente es ver a Dios hecho carne. Decíamos que a Dios se le va a comprender desde el Nuevo Testamento. Ahí donde vamos a entender que Dios, más que enojarse, sufre por nuestros pecados y ser hijos pródigos. Pero el secreto para alegrar a nuestro Padre Dios es volver a nosotros y convertirnos. Cuando eso pasa, ¿qué experimenta Dios? A mí me impacta lo que dice. Lo vio, se conmovió y sale rápido a abrazarlo. Qué hermoso es, antes de que el Hijo hable, la actitud del Padre. Esa parte a mí me impacta mucho. Bien, decíamos que ahí yo estoy acogiendo. A mí este pasaje del Evangelio tan largo, todo el capítulo 15, me impacta en eso. Vamos al tercer momento, que es la oración. ¿Qué le respondo yo al Señor? Esto es, basta que me diga, me impacte esa frase de la ternura de Dios con su hijo pródigo. No, ahora voy a contestarle yo con mis palabras a Jesús. Cuando yo te veo, fíjese bien, puedo cerrar los ojos y le contesto, Señor, cuando yo contemplo esa ternura tuya con tu hijo pródigo y yo experimento en mi propio ser las oscuridades de mi pecado, es entonces cuando me doy cuenta que el secreto no es sentirme mal por el pecado, sino quedarme en el pecado. Voy a ser como el hijo pródigo, cuando le dice al Señor, voy a volver a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Dónde voy a volver a ti, a tus brazos, a tu casa, Padre, cuando yo me confieso? Necesito la confesión en tal aspecto de mi vida para que tú realmente me devuelvas la dignidad de hijo de Dios. Señor, dame la gracia de buscar la conversión sacramental, pero sobre todo de convertirme cada noche cuando rezo las completas, sacar un propósito de conversión de aquellas sombras que en el día yo sé que me apartan de ti. Me pongo en tus manos para que tú realmente llenes mi ser, me des la fuerza y la gracia de encontrar la conversión en primer momento, que tengamos la oportunidad en la parroquia. Eso estoy respondiendo un poco así en breve, estoy orando, eso que he dicho yo es la oración. Cuando yo estoy hablando así, yo le puedo decir a él, mira, me conmueve, pero, por ejemplo, podría decir, pero yo no, me cuesta convertirme, no me quiero convertir. O puede ser que le pase a uno que diga, yo estoy tan ciego que no me siento pecador, yo siento que soy como los fariseos o el hermano mayor. Cada uno sabe en qué situación está. Bien, pasemos al tercer momento. Aquí es dialogado con el Señor. Vamos al cuarto momento de la contemplación. Dice, experimentar, practicar y testimoniar. Cuando yo vemos a este momento, decimos que aquí es donde, voy a decirlo así para entenderlo. Yo me imagino al Padre viniendo hacia mí, a Dios Padre, en Jesús. Jesús me mira y yo lo veo a Él, me conmuevo, me siento harapiento, un hijo realmente mendigo. Y en ese momento mi Padre me abraza, no me siente el mal olor ni nada, me abraza profundamente y me cubre de besos y me estrecha con su pecho de Padre. Esa frase, cuando yo lo vivo y lo siento y lo vivo y lo palpo, lloramos juntos y decimos, mira, Señor, necesitaba profundamente que tú me expresaras esto para volver. Gracias por ser mi Padre y nunca dejar de serlo. Por ejemplo, esa experiencia, cuando uno está solo ante el Santísimo, uno puede llorar, puede alegrarse, dar gracias, expresar. Por eso es tan importante el silencio y si quieres la soledad, para tener esos momentos de verdadero encuentro con el amor hecho carne. ¿Qué propósito voy a sacar? Primero,
voy a sacar el siguiente propósito para que no sea solamente un sentimiento bonito la lección. ¿Qué propósito voy a sacar? Señor, limpia mi corazón. Cuanto más limpio esté, dame la gracia, decía ayer el salmista. Devuélveme un corazón puro. Dame la sensatez de tu espíritu. Dame la capacidad de conversión permanente, te lo pido. Especialmente en la misa, en los momentos de encuentro litúrgico, dame la gracia de ir purificando las sombras que queden en lo más profundo de mi ser. Bueno, ahí saco, por ejemplo, un propósito. Y eso lo voy a testimoniar en mi vida relacional a partir de este momento. Bien, de este modo, con esto, ya cerramos la práctica, diríamos, de la lección divina de este próximo domingo. Con esto nosotros ya nos estamos preparando para encontrarnos con el Señor. Esto tendría que ser nuestra práctica habitual, donde nosotros vamos como descubriéndonos hijos de Dios. Yo te invito para que después de esta experiencia, como la hemos titulado, el análisis literario en sus diferentes momentos, estructural, narrativo y la coherencia textual, aplicado a la lectura del próximo domingo. Y ahora lo hemos aplicado a 3 momentos: la lección divina, la escucha orante en la liturgia de la misa y, por supuesto, cuando nosotros oramos la liturgia de las horas durante el día. Con esto creo yo que ya podemos entender la riqueza de estos momentos que estamos viviendo a nivel virtual. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad.